Bien, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando de lo que habíamos anunciado, esta reaparición del expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Hablando no solamente de este habeas corpus, de la posibilidad de que se continúe con ese indulto que fue dado en su momento por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, sino que habló de la sentencia en sí mismo, ¿no? Que evidentemente no es lo que se pone sobre la mesa en estos momentos, pero él asegura su inocencia. El doctor Elio Riera, su abogado, está con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar acá. Bueno, en primer lugar, esta audiencia nos ha revelado a un Alberto Fujimori que asegura estar en muy mal estado de salud, él ya tiene 85 años, y que esto se ha agravado a raíz de su regreso a Barbadillo. Eso es básicamente lo que proponen como defensa para este habeas corpus, ¿verdad? Es correcto, lo has resumido de una manera muy brillante. Lo que se ha propuesto en la demanda de habeas corpus es que se dé cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional. Como sabemos, el TC, que es el máximo intérprete de la Constitución, declaró fundada la demanda de habeas corpus con respecto a darle validez al indulto humanitario, pero fue suspendido por un pronunciamiento de la Corte Interamericana, una suspensión temporal, para fin que se pueda acreditar si existió los mecanismos legales constitucionales y para verificar el estado de salud del señor expresidente. En la práctica hemos dejado constancia que las enfermedades se intensifican con el tiempo. El señor expresidente tiene 85 años de salud. Evidentemente, pues no corresponde que una persona muera pues en la cárcel. Fuera de tomar en cuenta también los eventos que ha señalado con respecto a la sentencia de Barros Altos y La Cantuta y Gorriti Dyer. Hay un informe de la Junta Médica de la Clínica Centenario, es lo que se ha presentado. Tiene hipertensión, fibrilación auricular, paroxística, insuficiencia aórtica. Todos esos temas necesitan atención médica constante porque hemos visto en algunos momentos sí se le ha llevado de emergencia, pero son episodios alejados o es que casi diariamente tiene que ser revisado. No, definitivamente. Estas enfermedades se han intensificado con el tiempo. ¿Y por qué? Además de la Junta Médica de la Clínica Centenario, también se han presentado informes también del propio Salud, informes también del Estado donde se acreditan y se convalían estas enfermedades. El día de hoy ha podido oralizar con una cánula. Entonces, el señor expresidente tiene problemas de salud que definitivamente podrían conllevarlo a la muerte. Ya es una persona de 85 años y lo que se está presentando aquí son documentos válidos que avalan nuestra tesis, que es necesario que se pueda excarcelar al señor expresidente. Ahora, creo que eso, digamos, no entra a la duda en sí mismo, sino a lo que menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hay que sopesar, digamos, el beneficio que se le quiere dar a la persona indultada y su estado de salud, y si eso realmente tiene relación o se puede equiparar con el delito cometido y que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con secuestro, que tiene que ver con asesinatos. Y lo que dice es que no hay coherencia entre el beneficio que va a recibir para el tamaño del delito que ha cometido. Claro, definitivamente es una posición que nosotros hemos atacado porque consideramos que el indulto humanitario como tal tiene valor y finalmente no puede existir una limitación, más aún cuando se evidencia el estado crítico de una persona. Y con respecto al tema de Gorriti Dyer, el tema de secuestro agravado, como bien señalas, lo que se ha presentado es un cuestionamiento puntual y también sigue su camino con respecto a un habeas corpus y prontamente vamos a discutirlo en el TC. Si el fiscal Pablo Sánchez en su momento dijo que no hubo trato cruel, si finalmente los agraviados, el señor Gorriti y el señor Dyer, señalaron que no había trato cruel, ¿cómo puede existir una sentencia por secuestro agravado con la modalidad de trato cruel? Para sentenciarlo por 25 años, eso está mal. Jurídicamente está mal. También se han presentado información y documentos periodísticos de la época del comercio y no medios en realidad informales, sino formales como tal, donde han evidenciado la política del señor expresidente destinada a capturar, supervisar terroristas. ¿Qué es lo que dijo hoy día? ¿Qué es lo que él mismo dijo? Entonces, ¿cuál sería el criterio de él de vulnerar los derechos de 6 u 8 personas? Que lógicamente son eventos que se dieron, pero no se pueden atribuir al señor expresidente. Es más, la propia sentencia de Barros Altos y La Cantuta, en la página 499 hace referencia que existió una orden de un coronel destinado finalmente a supervisar y a identificar y a detener a estas personas, donde el señor expresidente no tuvo nada que ver. Ahora, esa sentencia ya está dada, oleada y sacramentada. Y ya, digamos, cambiarla no es lo que se está viendo en este instante, sino lo que contrapone, ¿no?, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya la sentencia dada,
justa o no, cuestionada o no, no tiene mucho sentido con el beneficio que desea. Y además, porque cuestiona el no pago de una reparación civil. Claro, lo cual consideramos evidentemente que escapa al marco de la legalidad, porque no se puede, finalmente, obligar a una persona, si no tiene la capacidad de realizar el pago de una indemnización millonaria, a que pueda estar sometido a su derecho de libertad. Está mal, pues. O sea, si o justificamos el indulto que no se pueda dar porque no se ciña a parámetros legales, y ya se determinó que sí, porque el propio TC dijo que sí, y correspondiente, en todo caso, lo que correspondería finalmente es avalar ese pronunciamiento, pero darle el tenor de que no puedes obtener tu libertad por un pago, eso está mal. Lo que ha dado a entender la Corte es que no hay una clara intención del expresidente, digamos, de por lo menos apaciguar ciertas situaciones, incluso con los familiares de las víctimas, porque no solamente no hay un pago de reparación civil que había sido solicitado, sino que tampoco se le ha pedido perdón a las víctimas. Lo que sucede es que hay que analizar, hay un tema muy importante. ¿El Estado peruano pagó a las víctimas? Sí lo pagó. Entonces, lo que se está cuestionando es que además de que se realizó un pago por el Estado peruano, el señor expresidente tiene que pagar una reparación civil. Entonces, evidentemente una reparación millonaria que no la va a pagar porque él se considera inocente. Si bien en este momento... Y es por eso que no se da ese pedido de disculpas. Evidentemente, porque el señor expresidente, de acuerdo a lo que hemos podido advertir, presentar, y evidentemente muy pronto se va a discutir, es si esta sentencia es correcta y acorde a ley. Sostenemos que no. Si una persona es inocente, por más que esta sentencia haya sido confirmada en primera y segunda instancia, tiene la posibilidad constitucional de acudir al TC vía habeas corpus y también se ha presentado, también se va a analizar y no tenemos por ese lado, en realidad, considerando alguno para sostener que vamos a perderlo. Consideramos que no hay elementos para que se pueda dar esta confirmación a la sentencia porque de lo que se ha podido advertir, el señor no tuvo ninguna vinculación con estos hechos. Hay un último punto que también se ha determinado por parte de la Corte. Y es el hecho de no haber dado información adecuada, de no haber querido colaborar, digamos, con la investigación y con el proceso en sí mismo. No, completamente reprochable porque en realidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede privar el derecho a la libertad ganado constitucionalmente por un procedimiento regular a una persona. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ha sido cuestionada hace poco también, incluso por medios periodísticos de gran envergadura, también como Willax, por posiciones que lamentablemente contravienen la soberanía nacional. En el caso en concreto, y no hay que perder lógicamente el foco central, como bien tú lo has señalado, es que nos encontramos ante una persona adulta mayor de 85 años. Tiene enfermedades que se intensifican con el tiempo y que lógicamente podrían conllevarlo a la muerte. Lo que estamos buscando es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos permita que esta persona muera en la cárcel. ¿Eso es correcto? Es la tesis que yo he propuesto el día de hoy. Ahora, también hay una mirada, no solamente de la Corte, sino de la ciudadanía en general. En el momento en el que se da este indulto por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se cuestionó la forma y lo que lo rodeaba políticamente, ¿no? Era una decisión más política que tal vez específicamente llevada por el indulto y sus bases en sí misma. ¿Considera que esto es así o que se ha cumplido una y cada uno de los requisitos para considerarse este indulto? Bueno, yo Maricel, me ciño lógicamente al principio de legalidad porque soy abogado, no soy político. Y si ya el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, declaró fundada la demanda de habeas corpus, pues se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste. Y eso es lo que hemos propuesto el día de hoy. ¿Por qué la demora? ¿Por qué no se cumple? ¿Estamos esperando que el señor expresidente muera para ejecutarlo? Eso está mal. Y esa es la tesis que hemos presentado el día de hoy y esperamos tener eco con respecto a los magistrados. ¿En cuántos días se va a tomar una decisión que entiendo es de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, recordemos que hoy día se acabaron las audiencias. Hoy día se acabaron las audiencias. Con respecto a este caso, en principio, como sabemos, el habeas corpus es un proceso constitucional célere, debía de analizarse dentro del día siguiente, pero es una carga procesal entendible. Estimamos que en un plazo de entre 7 a 15 días debería resolverse esto de acuerdo a la carga normal que tiene la sala, ¿no? Ahora, lo que también se ha señalado por parte del Procurador Público del Poder Judicial
que lo que pide al contrario es que se ratifique, ¿no? Que no se le dé, ¿no? Que no prosiga este indulto al expresidente, es que todavía hay un tema que tiene que ser evaluado por la Corte y luego por el Tribunal Constitucional. Entonces, como que está en suspenso y que no se podría tomar una decisión sobre algo que todavía está revisándose. Muy buena apreciación. Y en ese momento tuve la posibilidad de una dúplica con mi colega, el señor procurador, y mi mensaje fue el siguiente: no podemos confundir. Un pedido de aclaración de otro procurador o de la Corte no quiere decir que la sentencia esté consentida. Ya el TC consintió, dijo que esto tenía que ampararse. Si otro procurador pide una aclaración, bueno, tendrá que aclararse, pero eso no suspende los efectos como tal. Vamos a hablar ahora, porque no solamente es abogado del expresidente Alberto Fujimori, seguramente lo tendremos cuando ya se dé esta decisión por parte del Poder Judicial, a ver si se da una decisión favorable en este habeas corpus, ¿en cuánto tiempo podría ser? No, inmediatamente. Inmediatamente. Pues, no, lógico, es un tema de salud. Muy bien. Lógicamente. Vamos a estar entonces a la espera de su nuevo regreso. Gracias, para hablar de ese tema. Siempre. Bueno, también es abogado de Luis Cordero Jontay, de María Cordero Jontay, ambos siendo revisados por la Comisión de Ética, ¿no? Y en el caso de Luis Cordero, el día de hoy la comisión ha decidido pasar al archivo la denuncia que había en su contra por también, a su vez, una acusación de su expareja del 2014, por supuesto, maltrato, ¿no? Físico, psicológico. La verdad ha sido cuestionado, ¿no? Por varios parlamentarios que, pese a haber tomado la decisión de respaldarlo, dicen, bueno, entonces acá, ¿dónde está, digamos, la fiscalización a los propios compañeros? Bueno, yo considero que legalmente se ha hecho justicia. Ese es mi mensaje. Porque esta denuncia como tal, como tú bien señalas, fue del año 2014. Ha sido archivada por el representante del Ministerio Público, no en una, sino en 2 instancias. También se aceptó por el Poder Judicial, se aprobó un desistimiento, en este caso, de la presunta denunciante. Se presentaron las disposiciones que declaran consentidos los procesos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que la Comisión de Ética proponga una sanción? Porque justamente es de ética, no tiene nada que ver con normas y leyes. Vea usted que tan importante es la ética que en ese informe se sostiene por un reportaje de Panorama, que hasta el día de hoy no me invitan, quisieran que me inviten, donde hacían referencia a la agresión psicológica y física del señor Jontay. Entonces, ética se sostiene en un reportaje periodístico de agresión. Es importante discutir si hay agresión o no. ¿Y cómo discutimos si hay agresión o no? Con la Fiscalía. La Fiscalía investigó, el Poder Judicial también, y determinó que no existe. Entonces, si no existe agresión... Pero hubo un parte policial, hubo una denuncia... Definitivamente, tenía que investigarse. Se investigó como tenía que hacer y finalmente se determinó que no había absolutamente nada. En aquella oportunidad, en el Pleno del Congreso, el Pleno dijo lo siguiente, aprobó lo siguiente, que se devuelva todo a Ética para que investiguen bien. Evalúen lo que presentó el abogado, lo presentamos. El día de hoy el presidente de Ética dijo, se han respetado las garantías constitucionales, pero consideramos que ya no hay violencia, Ahora hay intimidación, porque un amigo del señor Jontay habría contactado a la presunta denunciante para que no declare. Esa era la imputación. Entonces, el primer cuestionamiento fue el siguiente: escuchemos los audios, lo que hay ahí. Se puede escuchar a nivel nacional, en realidad, que no hubo ningún tipo de intimidación entre este testigo y la presunta denunciante. Eran amigos, era lo que se escuchaba, está grabado, lo pueden advertir. Punto número 1. Y punto número 2. El segundo cuestionamiento fue: ¿nos invitaron a participar? ¿Se han actuado medios probatorios? Ninguno. Y el tercer cuestionamiento: ¿se validó finalmente los pronunciamientos archivados? Evidentemente se observó esto y, como tenía que ser, se archivó el caso porque no hubo nada. Nunca existió entonces ningún tipo de agresión ni física ni psicológica del señor Luis Cordero. Nunca, lo rechazo categóricamente. ¿Fue un invento de su experiencia? No, eso no lo digo yo. Yo lo que digo es que finalmente el representante de la legalidad, que es el Ministerio Público, investiga. Y si logra investigar y determina que no hay delito, nos guste o no nos guste, tenemos que aceptarlo. Pero su representado se lo ha confirmado categóricamente. Me lo ha confirmado categóricamente. Por eso es que durante mi primera intervención, esta es la segunda en el Pleno del Congreso, manifesté que yo estoy aquí justamente para avalar la posición de una persona a la cual considero que no cometió absolutamente nada. Y fue un linchamiento mediático. Finalmente se determinó que no había cometido nada y se archivó el pronunciamiento. ¿Cree también que hay un linchamiento mediático contra María Cordero Jontay? No, yo lo que considero finalmente es que toda persona tiene derecho a defenderse. Como funcionarios públicos estamos expuestos, lógicamente, a una fiscalización, pero también es pertinente que esta persona se pueda equiparar como tal los derechos que tiene. Lastimar el honor y la reputación de una persona está mal. Vea usted, yo recuerdo hace poco, y estoy seguro que la señora Milagros Leiva me va a invitar a mí, en este programa, atacó directamente al señor congresista Jontay por el caso español. El señor Jontay
no es parte, no es investigado, no tuvo absolutamente nada. Estamos hablando ahorita de María Cordero Juntay. Es importante tomar en cuenta ello porque no se puede mancillar el honor y reputación de una... Y con respecto a la señora María Juntay, el día de ayer el doctor Piña oralizó la defensa de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, advirtiendo los defectos de la investigación, presentando un cuestionamiento muy importante, ¿no? ¿Estamos ante un delito de concusión o no? ¿Los fondos son públicos o privados? Porque si son privados, estamos hablando lógicamente ante un pedido a un privado. Nada tendría que ver el Estado. Bueno, ¿no? y estas declaraciones o estos audios que todos hemos escuchado, sinceramente, de lo más evidente que hemos visto en todos los casos de congresistas que recortan el sueldo de sus trabajadores, porque es la propia María Cordero la que dice, vamos a un cajero, tú ya sabes, y además con una prepotencia, tú ya sabes que tenías que darme esto, si no eres tú, entonces que venga el siguiente, plata intocable, dice también. Bueno, acá tengo la serie de audios en las que realmente dice, ¿quieres que te enumere, que saque todas las cuentas del banco, ¿no? A ver, que sea más dinero, tienes el encargo ya de una vez, la platita. Entonces, ¿cómo defender una situación que tiene pruebas tan contundentes? Yo lo que propongo es lo siguiente. Estamos hablando, como bien has señalado tú, Maricel, ante una intimidación, coacción, un acto de hostilidad que puede ser cuestionado, un acto ético, pero ¿por qué concusión? ¿Por qué un delito penal? O sea, yo no niego definitivamente que se tenga que investigar, pero yo como abogado tengo que hacer valer el respeto al debido proceso. Si me van a imputar a... que encuadre dentro del marco. O sea, ¿se ha cometido delito la señora? No, yo lo que digo es que se tiene que investigar y lo que se tiene que hacer es imputar adecuadamente. Pero si hay un acto de intimidación, me dice acá. Yo no soy juez, no soy fiscal, soy abogado y lo que tengo que hacer... Y como abogado usted dice que no hay ningún, de todo lo que hemos escuchado, ningún acto de intimidación. Yo como abogado sostengo que se tiene que someter a un procedimiento regular. Se han presentado las actuaciones primarias con respecto a este tema y esperamos tener un... ¿Pero qué le dice su defendida? ¿Es inocente o culpable? No, definitivamente ella se considera pues inocente con respecto a la imputación de un delito de concusión. Solamente de ese delito. A ver, es que es el delito que se está imputando. Concusión, no. Pero podría haber otros delitos. Y temas éticos, que es lo que se está revisando en la Comisión de Ética. ¿Considera que hay un tema ético, hay una falta ética en estos audios? Oportunamente, lógicamente, la Comisión de Ética, como ya es de conocimiento, ha propuesto una sanción ética. Y los pronunciamientos anteriores... ¿no? Es que yo no puedo ser juez en este caso. Yo lo que puedo es aceptar un pronunciamiento final del Pleno. En el caso en concreto, si es un cuestionamiento ético, tiene que sancionarse como tal. Pero yo vengo a sostener aquí que dentro del tipo penal no se enmarca. Y la defensa tiene que presentar argumentos para desestimar ello. Toda persona tiene derecho a defenderse. ¿Y por qué no va a defenderse María Cordero? ¿Por qué nunca asiste a la comisión? Estoy convencido de que cuando este informe, finalmente, cuando la subcomisión lo emita de manera favorable o no favorable y se discuta en el Pleno, va a tener que defenderse. Para las masas, digamos. No, porque es el momento adecuado para defenderse. O sea, lo que se confunde aquí es que porque yo no declaro en una comisión, estoy obstruyendo o estoy generando obstaculización a la justicia. Siempre dice que está enferma, está mal. Correcto, es su derecho a no declarar, pero el derecho de defensa se da en el Pleno, cuando me imputan a mí el cargo. Se va a presentar, lo acaba de dejar claro, no en la comisión, sino cuando ya se eleve al Pleno. Claro, lógicamente, es una oportunidad importante para poder defenderse, estoy convencido que lo va a hacer. Muy bien, no sé qué defensa pueda dar, la verdad, después de todo lo que hemos visto, pero algo dirá. Hay que esperar finalmente el procedimiento regular y conforme a ley se va a defender. Quiero escucharla, de verdad, porque no sé cómo puede justificar situaciones de este tipo que todos hemos escuchado completamente vergonzosas por parte de la señora María Cordero, no sé qué pueda decir. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros como siempre, por la invitación. esta noche. Esperaremos su regreso. Tenemos que hacer la pausa rapidito, nos vamos, volvemos.